ocasión estamos planificando una ruta por lugares donde se junta el Cid campeador histórico y el Cid legendario. Vamos a recorrer la provincia de Soria y vamos a ver un poco de todo. 2 castillos, un palacio, un puente romano y alguna iglesia románica. Historia y cultura se van a juntar en esta excursión que transcurre por carreteras comarcales de muy poco tráfico. Vamos a hacer aproximadamente 37 kilómetros con un desnivel acumulado de 343 metros. Bueno, la ruta la vamos a empezar en la localidad de Recuerda. Después cruzaremos el Duero por un antiguo puente romano para a continuación subir por la carretera hasta la localidad de Gormaz. Allí, a las afueras, veremos su ermita de San Miguel y seguiremos subiendo hasta llegar a la fortaleza califal de Gormaz. Después bajaremos y pararemos un momento en Badorrey, que es un lugar mencionado en el Cantar del Cid. A continuación seguiremos por la carretera hasta Berlanga de Duero. Allí veremos su colegiata, el palacio, el castillo y la localidad. Y finalmente, por una carretera medieval, llegaremos hasta Aguilera, donde veremos su iglesia románica de San Martín de Finojosa. Y ya para finalizar, bueno, pues la vuelta hasta Recuerda. Estamos en Recuerda, ya muy cerquita del castillo de Gormaz, pero antes de subir a él vamos a parar en un puente de origen romano que luego fue muy usado en la Edad Media. Este puente que nos encontramos ahora es un antiguo puente romano, que luego en la Edad Media fue muy utilizado para permitir el cruce del río en cualquier época del año. En época islámica, en esta parte de aquí, se levantó un castillete que permitía el cobro de impuestos por el cruce del río. Este castillete lamentablemente fue derribado a principios del siglo XX para permitir el paso de camiones.
Hemos hecho una parada a mitad de la subida para contemplar la ermita de San Miguel, que es románica, de finales del siglo XI. Por fuera no tiene nada que llame especialmente la atención, pero en el interior se han descubierto unas pinturas mozárabes que se han relacionado con las de San Baudelio, que está a unos 20 kilómetros de aquí, quizás hechas por el mismo artista. Y ahora ya continuamos la subida. La fortaleza fue levantada inicialmente por los musulmanes en el siglo IX. Luego, en el siglo XI, fue reconstruida por el general Galib, el suegro de Almanzor, quien posteriormente lo empleó como base de operaciones para sus muchas incursiones en territorio cristiano. Fue definitivamente conquistado en el año 1060 por Fernando I de León. En la parte oriental se encontraba la Alcazaba, la residencia del alcaide, separada del resto por un foso y una entrada en codo para dificultar el acceso. Destaca su puerta califal de doble arco. No deja de ser sorprendente que en mitad de los campos de Soria nos encontremos con un ejemplar de arquitectura califal tan maravillosamente bonita como esta. En la parte occidental, la última parte que le da el sol, se encuentran incrustadas en sus muros tres estelas, dos árabes y una romana. Se piensa que para proteger del mal de ojo y de los genios malignos de la noche. Poco después de la conquista cristiana, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, fue nombrado alcaide de esta fortaleza. Y sucedió que a raíz de una incursión de los moros por estas tierras, el Cid tomó sus mesnadas e hizo a su vez otra por el reino taifa de Toledo. Pero el rey de Toledo pagaba tributo al rey de León y Castilla para estar bajo su protección, de manera que Alfonso VI se vio obligado a castigar al Cid y lo hizo desterrándolo. Muchos años después, este incidente fronterizo sirvió como base argumental para lo que conocemos como Cantar del Cid. Y ahora ya abandonamos Gormaz, camino de Berlanga de Duero, pero antes vamos a hacer una parada en Madorrey.
Estamos en Badorrey. En este lugar, cuando el río traía poca agua, podía cruzarse andando y por tanto era un lugar frecuentado por la gente que o no quería o no podía pagar los impuestos para cruzar el río en el puente que vimos anteriormente. Este lugar, por tanto, era un camino muy frecuentado de la gente que iba desde San Esteban de Gormaz, que está en aquella dirección, hasta Berlanga de Duero. Este sitio aparece mencionado en el Cantar del Cid, en el pasaje en el que Álvar Fáñez y 200 caballeros acompañan a las hijas del Cid camino de Valencia, tras haber sido ultrajadas en el Robledo de Corpes. Cuando se desplazan entre San Esteban de Gormaz y Berlanga, nos dice el cantar: trosieron al Coseba, a diestro dejan Gormaz, o dicen vado de rey, allá iban a pasar. A la casa de Berlanga, posada presa han. Realmente no sabemos dónde está la localidad de Alcoseba. Quizás se refiera a Quintanas de Gormaz, que está hacia allá en aquella dirección y está justo en el trayecto entre San Esteban de Gormaz y Berlanga. Y ahora ya seguimos nuestro camino hacia Berlanga de Duero. Estamos junto a la puerta de Aguilera, una de las 5 puertas que tenía la villa en el muro de tapial que la circundaba. La puerta es del siglo XIV y el remate del XVI. Y ahora ya vamos a entrar a la parte más antigua haciendo una parada en la bonita Plaza Mayor.
principio la villa era patrimonio real hasta que Carlos I la donó a la familia Tobar, que eran los duques de Frías, por la ayuda que les prestaron en la Guerra de las Comunidades. Los nuevos marqueses de Berlanga desmontaron las iglesias románicas que tenía la villa para edificar la grandiosa colegiata de Santa María del Mercado. El edificio fue proyectado más grande aún todavía, pues iba a tener un claustro y una segunda torre. En la puerta norte, que da acceso a la plaza, y por el interior, está colgado el lagarto de Fray Tomás, un caimán disecado que trajo de Panamá Fray Tomás de Berlanga, del que luego hablaremos. Y ahora ya nos dirigimos a ver el castillo. El castillo es del siglo XV y está construido sobre otro anterior y este sobre otro más antiguo aún, de origen musulmán. Está preparado para recibir impactos de artillería en las cuatro esquinas con troneras para precisamente los cañones y además rodeado de una muralla que se conserva bastante bien en algunos tramos. Bueno, y ahora ya nos vamos a ver lo que queda del antiguo palacio de los marqueses de Berlanga. Esta fachada que tengo a mi izquierda es lo único que queda del palacio. Como vemos, es renacentista y es impresionante. También se piensa que hubo unos jardines, también del mismo estilo, renacentista, que maravillaron a reyes y a personajes que aquí se alojaron. La estatua que tenemos aquí es la del hijo más ilustre de la villa, Fray Tomás de Berlanga. Vivió a caballo entre los siglos XV y XVI, un personaje muy interesante. Profesó como fraile dominico y además de obispo de Panamá. Fue cosmógrafo, diplomático, botánico y también aventurero y explorador, un verdadero hombre del Renacimiento. Él fue el descubridor de las Islas Galápagos, que también bautizó, además de introductor en Panamá de una variedad de plátano, el plátano dominico, llamado así en su honor. También fue la primera persona que tuvo la idea de unir el Pacífico y el Atlántico con un canal. Lo dicho, un personaje fascinante. Bueno, y después de comprar los lagartos de Fray Tomás, famosos en el mundo entero, nos vamos a nuestra última parada en Aguilera.
Ya hemos llegado a Aguilera y estamos junto a esta bonita iglesia románica del siglo XII, la iglesia de San Martín. La fachada tiene un pórtico de sillería, mientras que toda la iglesia está construida en mampostería. Los capiteles son figuras humanas, muy toscos, mientras que los que tienen motivos vegetales son mucho más elaborados. Esto puede ser debido a que los artesanos que los trabajaron eran mudéjares y por tanto no tenían costumbre de tallar figuras humanas, ya que se lo prohíbe su religión, mientras que serían más expertos en la talla de figuras de hojas, flores, etc. Es importante señalar que la iglesia no está consagrada a San Martín, el obispo de Tours, sino San Martín de Finojosa, que fue un fraile abad del monasterio de Huerta y posterior obispo de Sigüenza, y que según mi teoría fue el autor de 2 partes de las 3 que se divide el Cantar del Cid, o sea, el Cantar del Destierro y el Cantar de las Bodas. Y la tercera parte fue escrita por el abad Pedro, que todo el mundo conoce como Pere Abad. Un aspecto a destacar en esta iglesia es su orientación. Al estar abierto al oeste y muy elevado sobre el terreno, las puestas de sol que se aprecian son espectaculares, y más si tenemos en cuenta que justo enfrente está el castillo de Gormaz. Y ya, junto a esta preciosa iglesia y esta maravillosa puesta de sol, nos despedimos de un día lleno y cargado de historia y de arte. Y ahora ya camino de donde empezamos, en Recuerda.